¿Alguna vez has sentido que el lugar destinado a empoderarte te está frenando? En el mundo actual, vivimos en una era de cambio constante, donde las estructuras que una vez parecían inquebrantables, ahora están siendo cuestionadas y reevaluadas. Entre estas estructuras, las instituciones religiosas tradicionales, como la Iglesia, están enfrentando un fenómeno sorprendente. Los elegidos, esas almas que parecen tener una conexión espiritual más profunda, están abandonando estas instituciones en busca de algo que sienten más auténtico, libre y significativo. Esta tendencia, lejos de ser un rechazo absoluto hacia la fe o hacia Dios, es más bien un despertar hacia una espiritualidad que trasciende las fronteras de las tradiciones establecidas. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué lleva a estas personas, muchas de las cuales han crecido con raíces profundas en sus comunidades religiosas, a tomar una decisión tan radical? La respuesta no es simple, pero se puede encontrar en una serie de razones profundamente humanas y espirituales que reflejan el estado actual de la fe en la sociedad moderna. La evolución de la espiritualidad, un camino más allá de las tradiciones. Para entender este fenómeno, es esencial reconocer que la espiritualidad está en constante evolución. Las iglesias tradicionales, aunque fundamentales durante siglos, se construyeron en una época diferente, adaptándose a las necesidades de una sociedad distinta. Sin embargo, hoy, muchas personas sienten que las prácticas y enseñanzas de estas instituciones ya no responden a las inquietudes y desafíos del mundo contemporáneo. Los elegidos, en particular, parecen tener un llamado interno que los impulsa a buscar algo más profundo. Para ellos, la espiritualidad no puede limitarse a rituales dominicales o a lecciones predeterminadas. Quieren una experiencia viva, un diálogo directo con lo divino que no pase necesariamente por intermediarios humanos. Buscan respuestas en el silencio de la naturaleza, en la conexión con su interior, en la meditación y en actos de bondad que trascienden las paredes de cualquier templo. Esto no significa que estas personas estén rechazando a Dios. Al contrario, muchas veces sienten que están encontrando a Dios en formas más puras y personales. Para ellos, Dios no está limitado a un espacio físico o a un conjunto de reglas, sino que habita en cada rincón del universo y, más importante aún, dentro de ellos mismos. Desalineación con las enseñanzas tradicionales. Otra razón clave de este cambio es la percepción de que las enseñanzas de algunas iglesias ya no reflejan el mensaje esencial que buscaban. En lugar de promover el amor, la compasión y la inclusión que muchas personas identifican como el núcleo de la fe, algunas instituciones se han centrado en dogmas que pueden parecer restrictivos o en algunos casos excluyentes. Los elegidos sienten que su despertar espiritual los lleva a abrazar un mensaje más universal, uno que trasciende barreras culturales, sociales y religiosas. Este deseo de conexión con lo divino no acepta límites impuestos por interpretaciones humanas que, a menudo, parecen estar influenciadas más por tradiciones históricas que por el espíritu verdadero de los textos sagrados. Hipocresía y juicio dentro de las instituciones. Un factor doloroso para muchos es la experiencia de juicio o hipocresía dentro de las iglesias. Los elegidos, con una sensibilidad espiritual más aguda, perciben fácilmente las incongruencias entre lo que se predica y lo que se practica. Se habla de amor, pero algunos experimentan rechazo. Se habla de humildad, pero encuentran estructuras jerárquicas rígidas. Se habla de unidad, pero se promueven divisiones basadas en creencias o estilos de vida. Estas experiencias crean un descontento profundo, un sentimiento de que las instituciones están traicionando el mensaje que deberían estar difundiendo. Esto lleva a los elegidos a buscar comunidades más auténticas, basadas en el amor incondicional, donde su luz sea celebrada y no apagada. La búsqueda de Dios fuera de las paredes de la iglesia. Quizás el aspecto más hermoso de este fenómeno es cómo muchos de los elegidos no están abandonando a Dios, sino que lo están encontrando en lugares que antes no consideraban sagrados. Están descubriendo que la espiritualidad no necesita estar confinada a un edificio o a una ceremonia específica. Dios, para ellos, está en la quietud de un amanecer, en el sonido del viento,
en los ojos de un extraño que necesita ayuda y en los momentos de introspección profunda. Están redescubriendo una conexión directa con lo divino que no depende de rituales, sino de una relación viva y constante. Esto no significa que la Iglesia no tenga un papel valioso, sino que para algunos, ese papel ya no es esencial. Estas personas están creando su propio camino, uno que refleja su alma y su verdad más profundamente. Un llamado a la reflexión. Lo que estamos presenciando no es una crisis de fe, sino una transformación espiritual. Los elegidos están mostrando al mundo que la fe no está muerta, sino que está evolucionando. Este movimiento no es un rechazo a Dios, sino un intento de encontrarse con Él en su forma más auténtica y personal. Es un llamado para que las instituciones religiosas también reflexionen sobre su propósito y sus enseñanzas, adaptándose a las necesidades espirituales de una sociedad en constante cambio. Y para quienes sienten este llamado interno de buscar algo más allá de las tradiciones, es una invitación a explorar, a cuestionar y a descubrir su propia verdad divina. En última instancia, esta tendencia nos recuerda que la espiritualidad no puede ser contenida, es tan vasta y expansiva como el universo mismo. Para los elegidos, dejar la Iglesia no significa perder la fe. Significa caminar hacia una relación más profunda, más libre y más cercana con lo sagrado. En la actualidad, estamos siendo testigos de un fenómeno que está transformando la manera en que las personas se relacionan con su espiritualidad. Cada vez más individuos que se consideran despiertos espiritualmente están abandonando las iglesias tradicionales. Este cambio no es una señal de rechazo hacia la fe o de pérdida de valores, sino una búsqueda de algo más profundo, auténtico y conectado con su esencia divina. Hoy exploraremos las razones detrás de esta decisión y lo que significa para la espiritualidad y la fe en la era moderna. El despertar espiritual en tiempos de cambio. El despertar espiritual no es simplemente un proceso de creencias, sino una experiencia profunda de conciencia. Las personas que atraviesan este despertar a menudo sienten un llamado a cuestionar su entorno, sus prácticas y las instituciones en las que han creído durante mucho tiempo. En este contexto, las iglesias tradicionales, que alguna vez fueron los pilares de la fe, están siendo reevaluadas. Los despiertos espiritualmente buscan algo más que dogmas y rituales establecidos. Anhelan una conexión viva con lo divino que trascienda las paredes de un templo. Para ellos, la fe no puede limitarse a estructuras humanas. Debe ser un camino personal, dinámico y expansivo que refleje el crecimiento continuo de su espíritu. Razones profundas detrás de este éxodo espiritual. 1. Insatisfacción con las enseñanzas tradicionales. Una de las razones más comunes por las cuales los despiertos espiritualmente están dejando las iglesias es la percepción de que las enseñanzas tradicionales no se alinean con su comprensión de la espiritualidad. Sienten que las iglesias a menudo se centran en dogmas rígidos y en interpretaciones literales de textos sagrados, mientras que ellos buscan explorar lo divino desde un enfoque más universal y abierto. Para muchos, el mensaje de amor y compasión que consideran el núcleo de la espiritualidad se ha perdido entre reglas que dividen, condenan o excluyen a ciertos grupos. Esto crea una desconexión entre sus valores internos y las prácticas de las instituciones religiosas. 2. Hipocresía percibida dentro de las iglesias. Las contradicciones entre lo que se predica y lo que se practica son otro motivo importante para este alejamiento. Muchos despiertos espiritualmente han experimentado juicios, exclusión o incluso discriminación dentro de las iglesias. Esto les lleva a cuestionar la autenticidad de estas instituciones, sintiendo que no representan el amor incondicional que buscan encarnar en sus propias vidas. Por ejemplo, se habla de aceptar a todos, pero las acciones pueden demostrar lo contrario. Se promueve la humildad, pero algunas estructuras religiosas están marcadas por jerarquías y excesos que parecen alejarse del mensaje original. 3. El despertar a una espiritualidad más universal. Las personas espiritualmente despiertas sienten una profunda conexión con todo lo que les rodea, la naturaleza, el cosmos y otros seres humanos,
independientemente de sus creencias o tradiciones. Este enfoque universal choca con las divisiones y etiquetas que algunas iglesias perpetúan. Para ellos, el verdadero encuentro con lo divino no está limitado a un espacio físico ni a una institución, sino que puede suceder en cualquier momento y lugar. El simple acto de contemplar un amanecer, escuchar el murmullo de un río o ayudar a un extraño en necesidad puede ser una experiencia tan espiritual y sagrada como asistir a un servicio religioso. Este entendimiento los lleva a buscar lo divino fuera de las formas tradicionales. 4. Deseo de una relación directa con Dios. Uno de los elementos clave del despertar espiritual es el deseo de una conexión directa e ininterrumpida con lo divino. Para muchos, las iglesias han representado un puente entre ellos y Dios, pero ahora sienten que ese puente ya no es necesario. Quieren hablar directamente con Dios, sentir su presencia en cada momento y vivir en comunión con lo sagrado, sin la necesidad de intermediarios. Lo que este cambio significa para la fe en la era moderna. La evolución de la espiritualidad. Este éxodo no representa una crisis de fe, sino una evolución espiritual. Las instituciones religiosas tradicionales han sido fundamentales en el pasado, pero los tiempos están cambiando. Las personas despiertas espiritualmente están abriendo nuevos caminos que combinan las enseñanzas ancestrales con las necesidades y perspectivas de la era moderna. Esto no implica que las iglesias no tengan un papel que desempeñar, sino que necesitan adaptarse a esta nueva era, donde la espiritualidad es más individual y menos institucional. La apertura, la inclusión y la autenticidad son valores que las instituciones religiosas deben abrazar si desean seguir siendo relevantes. El renacimiento de una fe auténtica. Lejos de alejarse de la fe, los despiertos espiritualmente están redescubriendo una relación más auténtica con Dios y consigo mismos. Están recordándonos que la espiritualidad no es un acto que se realiza en un día específico, sino un estado de ser que se vive todos los días. Este movimiento nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a buscar una relación más sincera con lo divino. Una invitación al crecimiento personal y colectivo. En última instancia, este cambio es una oportunidad para que tanto las iglesias como los individuos crezcan. Para las iglesias, es un llamado a regresar al mensaje esencial de amor y compasión, dejando atrás el juicio y la división. Para los individuos, es un recordatorio de que la espiritualidad no está limitada a instituciones humanas, sino que es un viaje profundamente personal. Así, mientras los despiertos espiritualmente dejan las iglesias tradicionales, no están abandonando la fe. Están explorando nuevas formas de vivirla, formas que honran su verdad interna y su conexión con un universo más vasto. Es un recordatorio poderoso de que la espiritualidad, en su esencia, es infinita y no puede ser contenida por ninguna estructura. En un mundo donde la espiritualidad está evolucionando rápidamente, muchos elegidos están sintiendo una desconexión con las iglesias tradicionales. Para ellos, estas instituciones parecen estar demasiado enfocadas en rituales establecidos y tradiciones formales, mientras que descuidan las verdades espirituales más profundas que buscan experimentar. Este sentimiento no es un rechazo a lo sagrado, sino un anhelo de algo más significativo, una conexión directa con lo divino, sin intermediarios, que se manifieste a través de revelaciones personales y experiencias auténticas. El despertar hacia lo esencial. Los elegidos están atravesando un despertar espiritual que los lleva a cuestionar las estructuras religiosas tradicionales. Este proceso no es una falta de fe, sino un deseo de trascender las formas establecidas para llegar al corazón mismo de la espiritualidad. Para ellos, los rituales pueden ser un punto de partida, pero no un destino final. Lo que realmente anhelan es una experiencia directa de lo divino, que no dependa de ceremonias o intermediarios, sino que surja de una relación personal e ininterrumpida con lo sagrado. ¿Por qué los rituales no son suficientes? Aunque los rituales tienen un significado profundo y han sido esenciales para muchas tradiciones religiosas a lo largo de la historia, los elegidos sienten que, en muchos casos, han perdido su esencia.
Lo que debería ser un medio para acercarse a lo divino a menudo se convierte en una rutina vacía, desconectada de su propósito original. Los elegidos buscan algo más que la repetición de actos simbólicos. Quieren sentir la presencia de Dios en su vida diaria, en sus momentos más simples y profundos. Para ellos, la espiritualidad no es algo que se pueda limitar a un espacio físico o a un conjunto de acciones específicas, sino que debe ser un flujo constante que impregne todos los aspectos de su existencia. El deseo de una conexión directa con lo divino. Uno de los impulsos más fuertes detrás de este movimiento es el deseo de experimentar a Dios de una manera íntima y personal. Los elegidos sienten que, en ocasiones, las iglesias se interponen entre ellos y lo divino, actuando como intermediarios que no siempre comprenden la profundidad de su búsqueda espiritual. Para ellos, esta conexión directa no es solo un ideal, sino una necesidad. Quieren escuchar la voz de Dios en su interior, recibir revelaciones que hablen directamente a sus corazones y vivir una vida guiada por su intuición espiritual, en lugar de depender exclusivamente de enseñanzas externas. Revelaciones personales. La nueva guía espiritual. Las revelaciones personales se han convertido en una parte fundamental del camino de los elegidos. Estas experiencias, que a menudo surgen en momentos de introspección, meditación o comunión con la naturaleza, les ofrecen una guía más auténtica que cualquier doctrina formal. A través de estas revelaciones, descubren verdades que resuenan profundamente con su espíritu, verdades que no siempre se encuentran en los textos sagrados o en las interpretaciones tradicionales de las Escrituras. Para ellos, esta conexión directa con lo divino es una fuente de empoderamiento y claridad que les permite vivir una vida más alineada con su propósito espiritual. La búsqueda de una espiritualidad más profunda. Esta tendencia no significa que los elegidos estén rechazando completamente la tradición o el valor de las iglesias. Muchos aún encuentran inspiración en las enseñanzas y comunidades religiosas, pero buscan algo más. Una espiritualidad que no esté limitada por estructuras humanas, que sea más universal y que trascienda las barreras de la religión organizada. Quieren explorar preguntas más profundas sobre la existencia, el propósito y su relación con el universo. Anhelan una espiritualidad que abrace la diversidad, que reconozca la validez de múltiples caminos hacia lo divino y que celebre la unidad de toda la creación. El significado de este cambio en la era moderna. Lo que estamos presenciando no es un rechazo a la fe, sino una transformación de cómo se vive y se expresa la espiritualidad. Los elegidos están recordando al mundo que lo divino no está restringido a un templo o a un conjunto de rituales, sino que está presente en todas partes, en cada ser humano, en la naturaleza, en los momentos de amor y compasión. Este cambio es una invitación para que las iglesias reconsideren su enfoque y vuelvan a centrarse en las verdades espirituales más profundas que los elegidos buscan. Al mismo tiempo, es un recordatorio de que la espiritualidad es un viaje personal, único para cada individuo, que no puede ser dictado por fórmulas externas. Un llamado a la autenticidad espiritual para los elegidos. Este es un momento de redescubrimiento y empoderamiento. Al buscar una conexión directa con lo divino, están allanando el camino hacia una espiritualidad más auténtica y expansiva. Nos están mostrando que la verdadera fe no reside en la repetición de rituales, sino en la capacidad de vivir en comunión constante con lo sagrado, guiados por las revelaciones que surgen de su interior. En última instancia, este movimiento representa una evolución espiritual que tiene el potencial de enriquecer tanto a los individuos como a las comunidades. Es un recordatorio poderoso de que la espiritualidad, en su forma más pura, es infinita, personal y profundamente transformadora. En un tiempo de profundos cambios espirituales y culturales, muchos comienzan a cuestionar las interpretaciones tradicionales de las escrituras ofrecidas por las iglesias. Para algunos, estas interpretaciones se sienten desactualizadas, rígidas o simplemente fuera de sintonía con su llamado interior. Este fenómeno no implica necesariamente un rechazo a las enseñanzas espirituales, sino un deseo de explorar una espiritualidad más inclusiva, auténtica y alineada con las necesidades del alma en la era moderna.
un desencuentro con las interpretaciones tradicionales. A lo largo de la historia, las iglesias han actuado como guardianas de las escrituras sagradas, ofreciendo guías sobre cómo vivir una vida de fe y devoción. Sin embargo, estas interpretaciones, que en algún momento fueron profundamente significativas, ahora pueden parecer limitantes o desconectadas de los desafíos y aspiraciones del presente. Para muchos, las enseñanzas se perciben más como reglas inamovibles que como principios vivos capaces de adaptarse a las necesidades cambiantes de la humanidad. El lenguaje, las metáforas y las estructuras dogmáticas que alguna vez ofrecieron consuelo ahora pueden sentirse demasiado restrictivos, dejando a los buscadores espirituales con una sensación de insatisfacción y desconexión. La búsqueda de una espiritualidad inclusiva. Uno de los mayores anhelos de quienes cuestionan las interpretaciones tradicionales es encontrar una espiritualidad que abarque a todos, sin importar su trasfondo, identidad o camino de vida. Para ellos, lo divino no puede ser confinado a un grupo selecto de personas o a una serie de rituales específicos. En cambio, lo perciben como una fuerza universal que trasciende las fronteras religiosas, culturales y sociales. Sin embargo, algunas prácticas e interpretaciones de la Iglesia pueden parecer excluyentes. Desde puntos de vista estrictos sobre temas sociales hasta la falta de reconocimiento de otras perspectivas espirituales, estas posturas pueden alienar a quienes buscan una conexión más abierta y expansiva con lo divino. En lugar de acercar a las personas, estas barreras terminan separándolas, dejando un vacío que muchos intentan llenar explorando caminos alternativos. La disonancia entre el dogma y el llamado interior. El llamado interior de una persona es profundamente personal, a menudo reflejando su relación única con lo divino. Este llamado puede desafiar las normas establecidas o ir más allá de las interpretaciones que las iglesias han mantenido durante siglos. Cuando las enseñanzas tradicionales no resuenan con este llamado, se genera una disonancia que puede llevar a un alejamiento de las instituciones religiosas. Muchos expresan que las escrituras, cuando se leen desde un lugar de intuición y conexión personal, revelan mensajes universales de amor, compasión y unidad. Sin embargo, sienten que estas verdades fundamentales se pierden cuando las iglesias priorizan reglas estrictas o interpretaciones que no reflejan las realidades contemporáneas. Este contraste impulsa a los buscadores espirituales a buscar respuestas por su cuenta, confiando en su intuición y experiencias personales como guías más fiables. La evolución de las escrituras en el contexto moderno. Un aspecto clave de este fenómeno es la percepción de que las escrituras, aunque sagradas, deben evolucionar en su interpretación para mantenerse relevantes. Las palabras mismas pueden ser inmutables, pero su significado y aplicación deben ser dinámicos, reflejando las necesidades y desafíos de cada generación. Para algunos, la incapacidad de las iglesias para adaptarse a este cambio es un obstáculo importante para la conexión espiritual. Por ejemplo, temas como la inclusión social, la igualdad de género y la aceptación de diferentes orientaciones sexuales son cuestiones que muchas iglesias han abordado con vacilación, si es que lo han hecho. Sin embargo, para quienes buscan una espiritualidad inclusiva, estos son aspectos esenciales de su fe. Ven en las Escrituras un llamado a amar y aceptar a todos, y no pueden reconciliar esa verdad con las posturas excluyentes que a veces se encuentran en las instituciones religiosas. Un movimiento creciente entre los espiritualmente despiertos es el énfasis en la interpretación personal de las Escrituras. En lugar de aceptar las enseñanzas tradicionales como verdades absolutas, eligen leer y reflexionar por sí mismos, buscando significados que resuenen con su propia experiencia y comprensión. Para ellos, la espiritualidad es un viaje profundamente individual, que no puede ser dictado por intermediarios. Las Escrituras, en este contexto, no son un conjunto de reglas inquebrantables, sino una fuente de inspiración y guía que debe ser explorada desde una perspectiva personal. Este enfoque empodera a los buscadores espirituales, permitiéndoles descubrir sus propias verdades y cultivar una relación más auténtica con lo divino. ¿Qué significa esto para la fe en el futuro?
El hecho de que algunos se alejen de las interpretaciones tradicionales de las Escrituras no significa que estén abandonando la fe. Más bien, están redefiniendo lo que significa vivir una vida espiritual en un mundo que evoluciona rápidamente. Este cambio es un reflejo de un deseo profundo de autenticidad, inclusión y conexión genuina con lo divino. Para las iglesias, esto representa una oportunidad de reflexionar sobre su papel en el panorama espiritual contemporáneo. Adaptarse a estas necesidades no significa comprometer la esencia de su mensaje, sino buscar formas de presentarlo de manera que resuene con las aspiraciones y desafíos de la sociedad moderna. Un llamado a la transformación. En última instancia, este movimiento hacia una espiritualidad más inclusiva y alineada con el llamado interior es una invitación a la transformación. Nos recuerda que la fe no debe ser un sistema cerrado, sino un proceso vivo y en constante evolución. Al abrazar esta verdad, las instituciones religiosas tienen la oportunidad de reconectarse con quienes sienten que han sido dejados atrás, creando un espacio donde la diversidad, el amor y la unidad sean el centro de la experiencia espiritual. Este cambio no es el fin de la espiritualidad organizada, sino el comienzo de una nueva era en la que lo divino se entiende y celebra de maneras más expansivas y personales que nunca. Jesús, el maestro de la compasión y el amor incondicional, dedicó su vida a transmitir un mensaje de inclusión, perdón y esperanza. Sus palabras y acciones resonaron con un poder que trascendió barreras culturales, sociales y religiosas, transformando corazones y marcando el inicio de una nueva manera de entender nuestra conexión con lo divino. Sin embargo, en contraste con este mensaje puro y universal, muchos han enfrentado rechazo dentro de comunidades religiosas que, en teoría, deberían reflejar esos principios fundamentales. Este doloroso contraste ha llevado a los elegidos, aquellos que sienten un llamado espiritual profundo, a buscar espacios donde su luz no solo sea aceptada, sino celebrada y nutrida. El mensaje de amor que se pierde en la práctica. Cuando Jesús habló de amor, no lo limitó a un grupo selecto. En su ministerio, abrazó a los marginados, defendió a los desvalidos y desafió a las autoridades religiosas que imponían reglas que excluían en lugar de incluir. Sin embargo, a lo largo del tiempo, algunas instituciones religiosas han construido barreras en lugar de puentes, transformando un mensaje abierto y lleno de gracia en sistemas de exclusión que separan a las personas basándose en su apariencia, creencias o estilo de vida. Muchos han experimentado rechazo en estas comunidades, a pesar de haber buscado refugio espiritual en ellas. Las críticas, los juicios y la falta de comprensión han llevado a algunos a sentir que sus dones, su luz y su esencia no son bienvenidos. En lugar de encontrar consuelo, se han encontrado luchando por encajar en un entorno que parece priorizar las normas humanas sobre los principios divinos de amor y aceptación. Los elegidos y su búsqueda de comunidades auténticas. Para los elegidos, aquellos que han despertado espiritualmente y sienten un fuerte vínculo con lo divino, este rechazo es particularmente doloroso. Estos individuos, a menudo sensibles y profundamente conectados con su propósito espiritual, anhelan comunidades que reflejen la esencia del amor de Jesús. Buscan lugares donde su luz, su autenticidad y sus dones espirituales sean no solo aceptados, sino también celebrados como contribuciones esenciales a la comunidad. Esta búsqueda no es un rechazo a Dios o a la fe, sino una declaración de su compromiso con una espiritualidad más auténtica y alineada con los principios fundamentales que Jesús enseñó. Para ellos, permanecer en un lugar donde su luz sea apagada significa traicionar su propósito y su conexión con lo divino. En cambio, eligen alejarse, no por rebeldía, sino por integridad, buscando comunidades donde puedan florecer y compartir su esencia sin restricciones.